Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es muy grato una vez más saludar a nuestros apreciados amigos que están en sintonía con este espacio Radio Amanecer en Estudio. De todo corazón, créanlo, es un alto privilegio y un honor que nos brindan en esta hora el permitir que podamos entrar en sus hogares con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Es una gran decisión, importantísima decisión que hacemos cada día, de sacar un tiempo para estar con nuestro Señor en adoración a su nombre mediante el estudio de su palabra. Recuerden, iniciamos la lección número 9 del trimestre, el conflicto cósmico, y más adelante pues estaremos compartiendo con ustedes cuál es el texto de la Biblia que va a acompañarnos durante toda la semana. Aprovechamos el momento para saludar a nuestro gran amigo y hermano, el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, oramos cada día, es un motivo de oración para que el Señor le proteja, para que le cuide junto a su familia, y gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros comentando estas lecciones. Gracias, apreciado amigo, Pastor Juan Francisco Scroggins. Para mí es una alta bendición poder estar comentando al junto suyo estas lecciones maravillosas. Saludos para usted, para los suyos y para nuestros amigos y hermanos que a esta hora sintonizan Radio Amanecer en Estudio. Amén. Les invitamos para que podamos orar en esta hora. Padre Santo, que al abrir tu palabra podamos hacerlo con la convicción de que tu Espíritu Santo también nos está dirigiendo y que pondrá palabras en estos siervos para que todos aquellos que nos escuchan puedan recibir edificación de parte del cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de este día lleva como título Un enemigo hizo esto. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Un enemigo hizo esto. Sin embargo, es importante, antes de entrar en detalle en algunas de las citas que aparecen en el estudio del día de hoy, especialmente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, vamos a abordar los versículos del 24 al 27. Sin embargo, pastor, como ayer nos detuvimos para hablar en términos general sobre ese conflicto cósmico, importante que podamos sacar un tiempo para explicar lo que es Génesis 3:15, tiene que ver con el texto bíblico a memorizar durante la semana. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Es el texto bíblico a memorizar durante toda esta semana. Así es, y es muy relevante, por así decir, que nos está presentando naturalmente lo que tiene que ver con el gran conflicto, su desenlace, su génesis, desenlace, y más que todo, pastor y estimados amigos, nos está presentando el génesis en sí, de cómo surge, de cómo se presenta y se desarrolla y cómo llega hasta nuestros días. Y yo quisiera, pastor, que nosotros veamos que en el título en este día es Un enemigo hizo esto. Uh-huh. Un enemigo. Si nosotros decimos la palabra que es un artículo indefinido, un enemigo puede ser cualquiera, indicando que hay más.
Ahora bien, cuando nosotros decimos el enemigo y en el contexto bíblico decimos el enemigo, estamos hablando naturalmente de alguien que está identificado y que es alguien también que ha hecho daño y por supuesto que tiene una connotación trascendental en lo que estamos diciendo. Por eso un enemigo hizo esto, es colocado dentro de la parábola del trigo y la cizaña para Jesús denotar que no fue el cielo quien hizo todo eso que está mal hecho, no fue Dios quien hizo el mal, Dios lo hizo todo bueno en gran manera, Génesis capítulo 1 versículo 31, sin embargo el enemigo vino y distorsionó lo que tenía, dañó la creación de Dios en ciertos aspectos y por supuesto ya es competencia del mismo Dios restaurar su creación a un estado edénico, o sea, un estado original como Él lo hizo al principio. Así es, Pastor Veras. Hay algo siempre que ha inquietado a ese servidor y a muchas personas también, especialmente a los que no tienen quizás tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero aún de manera particular, donde se habla en Génesis capítulo 3, verso 15, acerca del protoevangelio, cuando se ve Génesis 3.15. ¿Qué tiene que ver Génesis con 3.15 y lo que nosotros ya conocemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que se habla acerca del evangelio, de las buenas nuevas de salvación? Algunas personas dicen que aquí se anuncia lo que el Señor haría a través de su Hijo Jesucristo cuando habla acerca de herir en la cabeza, y que a lo que se está refiriendo aquí es a Satanás, que va a herir la iglesia en el talón. Pastor, ¿qué es lo que quiere decir esto? Y también algunas personas dicen que este texto habla acerca de un milagro que se produce en la conversión de una persona cuando se habla de que pondré enemistad. Cuando se pone algo, se está colocando allí porque la gente está acostumbrado, tiene una tendencia a hacer una cosa, y lo que se explica es que aquí se va a producir también un milagro que viene de parte de Dios para poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que se detenga por algunos minutos para explicar el hecho del protoevangelio, y si es cierto que se produce un milagro en la conversión de una persona que decide servir a Cristo. Lógicamente que sí, pastor. Génesis capítulo 3, versículo 15, como usted bien lo señaló, es conocido como el protoevangelio o el primer evangelio. Uh-huh. ¿Por qué es conocido como el primer evangelio? Porque Dios está haciendo provisión de salvación para la primera pareja en el jardín del Edén. Ellos habían pecado, habían fallado, habían quebrantado el pacto con Dios, ese pacto que Dios había establecido con ellos de salvación, salvífico. Sin embargo, Adán y Eva lo rompen. Al romperlo, Dios, como la otra parte del pacto, tenía el derecho de prescindir naturalmente del pacto que había establecido con ellos. Sin embargo, hizo provisión, y la provisión fue de un Salvador. Eso se conoce como el plan de redención o el plan de salvación, y que fue, por supuesto, diseñado antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8. Entonces, allí encuentra el hombre lo que es la gracia. ¿Por qué? Porque el enemigo había sembrado la cizaña, esa misma cizaña que siembra desde el principio, ese enemigo que se rebeló en el cielo, ahora quiere también trasladar su rebelión a la tierra, porque él fue expulsado junto con sus secuaces. Y entonces es cuando Adán y Eva se alían con Satanás, separando su alianza con Dios para dar paso al enemigo. Es allí donde, a pesar de todo eso, Dios decide enviar al Salvador. Es decir, el cielo hizo provisión para que la raza humana pudiese encontrar salvación a través del sacrificio que Dios había previsto o provisto en ese caso. Pero realmente se produce un milagro en la naturaleza humana, porque cuando Dios dirige el proceso que conduce la vida del ser humano, nosotros normalmente, como consecuencia de esa rebelión que hubo
y de que rendimos nuestra voluntad al enemigo, entonces la naturaleza normal, la tendencia después del pecado del hombre es vivir en los asuntos del enemigo. Y aquí se nos está hablando que hay un deseo de Dios de que el ser humano le sirva, y se produce aquí un milagro que es lo que Dios siembra en el corazón del ser humano para que pueda servirle de todo corazón a Dios. Es decir, que reconocer a Jesús, reconocer al Señor en la vida del ser humano es un mismo milagro que Dios a través del Espíritu Santo vive sembrando en cada uno de nosotros. Es evidente, pastor, que sí, porque cuando el ser humano peca, repito, rompe la conexión con Dios. Y entonces con ese sacrificio se vuelve a establecer una conexión entre el cielo y la humanidad. Perfecto. Estuvo mencionando recientemente sobre lo que el título que empezamos a analizar en el día de hoy de Mateo capítulo 13, los versículos del 24 hasta el 27, cuando tenemos el tema por delante, un enemigo hizo esto. Quisiéramos en este sentido dar lectura rápidamente a lo que se refiere aquí el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 24 hasta el 27, para que sigamos en esa dirección. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras éste dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Lo primero que debemos decir, pastor, que el relato es una parábola, es una ilustración que el Señor está haciendo a través de esta declaración. ¿Qué tipo de ilustración quería enseñar el Señor a través de esta parábola? Sí, es correcto. Es una parábola que deriva de parabolé, es una yuxtaposición, comparación, ilustración, parábola, proverbio, y que proviene de un verbo que significa poner una cosa al lado de otra para comparar, situar al lado de. Por eso el vocablo griego parabole, su equivalente en hebreo, de hecho, tienen un significado mucho más amplio que parábola en sí. Sin embargo, las parábolas que se presentan, tales como esta parábola del trigo y la cizaña, aquí Jesús está utilizando una parábola agrícola, está haciendo una narración cuyo principal propósito es enseñar una verdad, pero necesariamente Jesús quiere enseñar una verdad espiritual muy importante, porque dice, les refirió otra parábola, ya les había referido otra u otras, y entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. ¿Por qué la repetición? Porque en Isaías capítulo 5, el profeta ya había hablado de que Israel era un campo de vides escogidas que Dios había plantado. Pero como Dios lo plantó con vides escogidas, aún así ellos dieron frutos malos, frutos agrios. Y entonces, como los frutos no servían, tenían que ser arrancados para luego plantar plantas buenas. Aquí el contexto, aunque guarda una relación, pero es diferente, porque está hablando de una buena semilla en el campo que fue sembrada y que fue un enemigo. Mientras dormían los hombres, que llegó, sembró cizaña y entonces lo colocó en el mismo hoyo donde estaba el trigo. El trigo era el alimento principal del cercano oriente para el tiempo de Jesús. Era el alimento, había dos tipos de panes. Habían panes de trigo, que eran los panes de los más adinerados, pero también había panes de cebada, eran los panes para los pobres. El trigo era un alimento indispensable, y entonces ese hombre sembró trigo en su campo, pero de repente el enemigo vino de noche y sembró cizaña. La cizaña era una hierba mala que se intercambiaba con el trigo, y que
ellos crecían, pastor, y ninguna persona era capaz, ningún agricultor con la experiencia agrícola que tuviese, era capaz de decir cuál era trigo, cuál era cizaña. ¿Qué pasaba con eso? Que como había exceso de hierbas en un mismo hoyo, todo agricultor sabe que no puede haber, la siembra tiene sus leyes. Claro. Usted va a sembrar maíz. Yo me acuerdo cuando mi papá, que era hacendado, sembraba maíz. Yo le echaba un puño porque era un niño, y él tenía que sacarlo y enseñarme que creo que eran 4 o 6 granitos. De 3 a 4 granos, porque yo sembraba maíz también. Bueno, perfecto. Y se separaban los hoyos de tal manera para que se le diera oportunidad al crecimiento. Correcto, a los que iban allí. Porque si nacían todos, no podían crecer. Uno va a ahogar a otro. Uno ahoga al otro, y de hecho, si todavía crecían, en el momento de producir, no producían, o producían poco. Y eso mismo pasaba ahí. Hasta el día de la siega, no se sabía cuál era uno o cuál era otro. Y entonces Jesús está dramatizando, por así decir, lo que tiene que ver con el gran conflicto, con una parábola agrícola. El enemigo sembró cizaña donde había trigo, y entonces en la cosecha es Dios quien tiene que decidir quién es trigo o quién es cizaña. En ese sentido también, en lo que es la producción normal que se va a dar en lo que se siembra, se va a diferenciar en el momento de la cosecha, ya porque la cizaña no va a producir, no sale la espiga. Y entonces esto tiene una gran verdad que nosotros quisiéramos enfatizar en eso. Cuando podemos aplicarlo incluso en lo que es la interacción social que nosotros tenemos con los seres humanos, y especialmente en algún tipo de congregación donde uno se reúne para orar. A veces uno podría cometer el error pensando que alguien es una cizaña y entonces queremos cortarla, pero aquí la verdad es bastante clara. El problema que tenemos en algún tipo de reunión de iglesia, en algunas reuniones donde van personas que nosotros de manera natural pensamos a veces juzgar por la apariencia. Pero noten ustedes aquí que la parábola dice que hay que dejarlo crecer junto hasta el momento de la cosecha. En el momento de la cosecha, el trigo se va a diferenciar de la cizaña, y el único que tiene derecho a cortar en ese sentido es el Señor. La parábola también tiene su explicación en los versículos del 28 hasta el 30, cuando dice: y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. También esto tiene una aplicación muy importante. Es cierto que el mal ha sido sembrado en medio, y que estamos ligados. Está el mal, está el bien. En la tierra, de hecho, está eso. El mal y el bien. Eso está. Hay seres humanos que son buenos moralmente hablando. Hay otros que no son buenos, que son malos. Usted se da cuenta por sus frutos quién es malo. Una persona que ve en la calle y ve un animal, un perrito indefenso en la calle, le da un golpe, lo mata o lo deja lisiado, ya usted sabe que una persona que no tiene nada bueno en esa cabeza, de que el mal ha tomado sus pensamientos en sentido general. Una persona que mata, asesina así por así, y que realmente porque su mujer no lo quiere, tal vez por consecuencia o lo que sea, no tiene nada bueno en la cabeza. Una persona que daña al otro, una persona que le hace la vida imposible al otro, y que hasta viene y le tira cosas en la casa del otro, no tiene nada bueno en la cabeza. Entonces ya vemos que el mal y el bien están juntos. Ahora bien, nosotros no somos quienes para desligar el mal del bien. Claro, porque es que, pastor, lo que veo en esta parábola
es que están creciendo juntos. El tiempo dirá quiénes son. Porque, repito una vez más, a veces nosotros juzgamos a la persona por lo que vemos, pero el interior, ¿qué hay? ¿Quién lo conoce a fondo? Así es. Y son muchos los casos que se han dado donde el ser humano posiblemente no ve mucho o ve poca cosa, sin embargo Dios ve mucho. Por eso la ilustración de esta parábola, déjenlo crecer juntos, porque al final yo le pregunto, ¿a quién representa el Señor del terreno? Dios. ¿Y lo que se siembra allí? Sí, la siembra, imagino que es la palabra de Dios, ¿no? Sí, porque lo que se siembra en el corazón del ser humano. Claro, porque hay una parábola del sembrador, donde va describiendo el tipo de terreno, y entonces aquí hay una ilustración muy buena. El Evangelio. El Evangelio se sembró en un terreno que va a dar abundante fruto, claro. Pero trágicamente viene el enemigo, como dice la parábola, y sembró ahí en el mismo hoyo donde se sembró para crecer el trigo, también sembró la cizaña. O sea, un falso evangelio. Exacto. Esa es la idea. No, si se le pudiera llamar evangelio, ¿no? Es importante que nosotros veamos el asunto, porque, pastor, desligar a una persona y decir, tiene que morir esa persona es mala, tiene que morir. Nosotros estamos decidiendo quién es cizaña. Y lo cierto es que Dios no nos ve como lo que somos. Él nos ve como lo que podemos llegar a ser. Perfecto. Y eso es realmente el ser humano, por lo general, no tiene una previsión de eso, sino Dios, que lo sabe todo y lo ve todo. Esta parábola es una parábola agrícola, tiene que ver con agricultura. Está hablando y presentando cómo el mal entró en un mundo perfecto. Asimismo, como el hombre vino y sembró una semilla mala donde había semilla buena mientras estaban durmiendo, indica que nadie se dio cuenta hasta que nacieron, crecieron y evidentemente se vio que era cizaña. Pero al arrancar la cizaña se podía arrancar el trigo, y es un asunto que se dejó para la cosecha. La cosecha representa la segunda venida de Cristo. Es Jesús quien decide quién es trigo, quién es cizaña, y les da oportunidad a la cizaña hasta el día de su segunda venida, o hasta el momento, naturalmente, cuando sea juzgado. Aquí nosotros podemos decir, francamente, que el enemigo ha distorsionado la creación de Dios. Sin embargo, el Señor utilizó un plan emergente para que las personas que desean ser salvadas, pues reciban salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Importantísimo. Definitivamente que al estudiar esta parábola, pastor, si no mal entendemos, también se está haciendo una representación de lo que significa el gran conflicto entre el bien y el mal. El sembrador que siembra la semilla de trigo, en este caso la buena semilla para que produzca buen fruto, y por otro lado el enemigo que viene y echa la semilla de la cizaña representa al enemigo, es decir, la lucha entre el bien y el mal, como es el título de la lección general de esta semana. La enseñanza de esta parábola queda ilustrada allí en el propio trato del Señor con los hombres y los ángeles. Satanás, señores, es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, y eso lo veremos más adelante, aún los ángeles leales no podían discernir completamente su carácter. Y es lo que vemos en esta parábola. Y esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el mismo acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con su vida hasta que vaya desarrollando su carácter plenamente. Y a través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia y ha contemplado la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin el peligro de desarraigar también el grano precioso del cual hemos estado hablando. Y es realmente lo que estás presentando, pastor, porque la pregunta de los segadores, ¿quieres que vayamos a arrancarla?
Y entonces el amo responde que no. Y eso conllevaría a otra pregunta. ¿Por qué no desarraigar por completo inmediatamente el mal? Bueno, sencillamente el autor de la guía de estudio da una explicación que me encanta, pastor, y él dice no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Esto lo dice la Biblia, claro. Y entonces dice, dejen que crezcan el uno y lo otro hasta la cosecha. Y cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña, la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Esto es el juicio final de Dios, la gran cosecha en la segunda venida. Y entonces dice, según la parábola, dice el autor, Dios acabará finalmente con el mal. O sea, no te hagas la idea que aunque el mal y el bien están juntos, el mal permanecerá para siempre. No será así. Dios acabará con el mal finalmente, pero desarraigarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían, por supuesto, al bien. Bueno, ¿cuántas lecciones de verdad uno podría extraer de esta lección del día de hoy? Un enemigo hizo esto. Y lo que nos resta decirle es que vamos a tener paciencia. Posiblemente usted ve algunos elementos extraños en su congregación, en las actividades que realiza, y puede desesperarse y hacer hasta recomendación. No, hay que borrarlo, hay que sacarlo de la congregación, hacer esto. Podemos cometer muchos errores porque nosotros no estamos llamados para juzgar, sino para crecer juntos. Y el hecho de separar el trigo de la cizaña no depende de usted, depende de Dios. Dejemos entonces que este gran conflicto Dios se encargue de la forma en que Él sabe hacerlo, procediendo conforme a su santa y bendita sabiduría. Amén. Yo creo que, pastor, hemos estudiado una lección maravillosa y que nos deja también una lección objetiva fascinante. Y es que no arrancar la cizaña antes de tiempo no significa que debemos ser indiferentes ante el mal. Nosotros debemos saber que el mal existe, que está aquí, pero debemos evitarlo y saber y estar conscientes que en un momento, cuando sea determinado por el cielo, el mal será arrancado para siempre. Perfecto. Señores, llegamos al final. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias te damos de todo corazón, porque cada día al estudiar tu palabra encontramos tantas lecciones impresionantes que nos ayudan a crecer. Ayúdanos a seguir aprendiendo estas lecciones de tanto interés y sobre todo para poner en práctica lo que aprendemos, porque no queremos quedarnos solamente en la parte teórica. Ayúdanos a accionar de la forma correcta conforme a lo aprendido. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.